Hace como 5 semanas, ya habíamos hecho algún comentario aquí de esto, pero hace como 5 semanas, en Tierra Blanca, Veracruz, 5 muchachos fueron detenidos por policías y se los llevaron y los metieron por una brecha. Y después se supo que les pasó a estos muchachos algo semejante a lo que les había pasado a los chicos de la Universidad de Ayotzinapa, en la Normal de Ayotzinapa, que los policías se los entregaron a narcotraficantes. Acá sucede algo parecido. Pero acá el gobierno de Veracruz toma pues ciertas providencias aprendiendo de la experiencia del otro caso y entonces dice rápidamente detienen a los policías, los identifican porque además hay un video, los identifican y los detienen. Y para sorpresa de todos nosotros, los tienen a los policías, saben que ellos se los llevaron, han confesado parte de lo que hicieron y no pueden encontrar a los muchachos, como si no supieran, como si no pudieran decir los policías a quién se los entregaron y para qué. Les acaban de entregar la semana pasada a uno de los padres, los medios de comunicación comerciales mañosamente dicen que les han entregado, que ya encontraron los cuerpos, encontraron restos de los muchachos y que ya se los entregan a los padres. Y cuando uno profundiza en la nota o escucha la entrevista, no es cierto. Lo que encontraron fueron unas manchitas de sangre, unos pedacitos de tela y un cachito de un hueso al que le hicieron unas pruebas para ver si era compatible con el DNA de las muestras de DNA de los papás. Entonces en realidad no los han encontrado. Porque encontrar parte de la sangre de alguien o hasta un cachito de hueso no quiere decir que esa persona esté muerta. Puede ser muy probable, pero eso no significa que esté muerto. Y si está muerto, ¿por qué lo mataron? Y lo que no nos pueden decir tampoco, ni desde el caso de Ayotzinapa ni en este, ¿por qué diablos los narcos mexicanos, en unos casos, quieren desaparecer la gente hasta dejarla a nivel de átomo y en todos los demás casos dejan los cuerpos tirados por todas partes? Hace 2 semanas secuestraron de su casa a una periodista de Veracruz también, en Jalapa, se la llevan de su casa y van y tiran el cuerpo en la orilla de la carretera en Puebla. ¿Por qué en ese caso no quisieron quemarla, molerla, desaparecerla, echarla al río? ¿Y por qué en los otros casos parece que sí quieren hacer eso? Yo tengo la impresión de que no es cierto, no tratan de desaparecer los narcos, ni siquiera sabrían cómo hacerlo en realidad, la inmensa mayoría de ellos, sino se trata de cosas más macabras. Mientras están buscando a los muchachos, como quiera que sea, encuentran. Está pasando en Veracruz, como pasó en Guerrero y como ha pasado en Michoacán. Buscan a alguien y entonces encuentran una tumba clandestina y luego otra y un montón de cuerpos descomponiéndose o cuerpos tirados encima de un basurero y el cuerpo que estás buscando es el que no encuentras. Han agarrado ya a 2 o 3 narcos de los supuestos jefes de las pandillas que están por la zona de Tierra Blanca. Y uno se pregunta, si ya sabían quiénes eran, si los podían agarrar, ¿por qué no los agarraron hace 2 meses, hace 6 meses, hace 3 años? Hasta que hay un problema de que la prensa se entera, se arma un escándalo y entonces sí encuentran a los narcos, igual que en Guerrero, igual que en Michoacán. Nos están aplicando la misma receta mediática. Y la pregunta es, ¿por qué con todo y que ya agarraron a los narcos, que se supone que son los jefes, a los policías que se los entregaron a los narcos, ¿por qué no pueden encontrar a los muchachos? La Procuraduría General de Justicia de Veracruz pretende que los palmirares identifiquen objetos y prendas a través de fotografías. Como no lograron convencerlos, entonces les pidieron que aceptaran estos restos que les acabo de decir, pedazos de tela, cachitos de cosas, para decirles, aquí están los restos de sus hijos. Para colmo, el gobernador tiene el cinismo de presumir que se ha reducido la delincuencia en el estado y que el caso de Tierra Blanca, pues es un caso aislado. Como no son sus hijos, como no es su madre, pues el tipo, como no tiene, pues está muy quitado de la pena. El gobierno de Veracruz, pues a toda costa está tratando de enfriar en los medios de comunicación el asunto. Algunos medios colaboran a este tipo de cosas, de tratar de enfriar el problema. Y estamos hablando del tema de Tierra Blanca y decíamos, bueno, no los encuentran, entonces ¿qué pasa con la gente que no encuentran? Hay testimonios diversos, no confirmados desgraciadamente, pero hay varias cosas que pueden pasar con la gente que no encuentran y no la queman y la muelen.
como insiste el gobierno federal, porque no los que encuentran, porque no los quieren encontrar o porque son unos incompetentes. Pero ¿qué puede estar pasando? Bueno, lo primero, que es lo más obvio, que son secuestrados para pedir rescate, y cuando no se paga el rescate, o a veces aunque se pague el rescate, pues son tirados en alguna parte. Y esos son los casos en los que pues la gente luego encuentra, o el gobierno encuentra luego fosas o cadáveres tirados en alguna parte donde no los habían buscado nadie, cosas así. Pero también ocurre, y esta es la parte ya más grave, que las personas que son desaparecidas de esta manera son esclavizadas para trabajar en los talleres, laboratorios, plantíos y fábricas del narcotráfico. Por eso no los encuentran ni vivos ni muertos, porque los tienen recluidos en alguna parte, trabajando para esta gente, y el gobierno no los busca vivos, lo que busca es cadáveres, hace como que está buscando cadáveres, porque quieren siempre partir de la idea de que están muertos, de que han sido asesinados, y no necesariamente, porque el narcotráfico, con la guerra que ha tenido y el tipo de trabajo que tiene, necesita reclutar gente, y no todo el mundo se quiere meter en esas cosas. Entonces simplemente pues hacen lo que se hacía desde el siglo XVIII y desde antes, los ejércitos, la famosa leva. También son utilizados, me temo, como conejillos de indias para las prácticas de los nuevos reclutas. ¿Cuáles son las prácticas de los nuevos reclutas? Pues agarrar gente, matarla, torturarla. Una forma en la que están logrando mantener unida a la gente que reclutan a la fuerza es que la obligan a asesinar y a participar en torturas y a destazar a personas vivas, porque esto los compromete tanto y lo graban que nadie se atreve a salir de eso, porque sabe que es culpable, que lo van a condenar en cuanto se sepa esto. No se puede presentar ni con su familia después de haber hecho una cosa tan atroz como esta, y los mantiene relativamente unidos, cohesionados. Entonces, desgraciadamente, están utilizando a personas también para hacer esto, para que sirvan de conejillos de India. Alguna vez, hace 15 o 20 años, decían que los grupos satánicos atrapaban gente para hacer rituales en los que asesinaban a seres humanos o niños pequeños específicamente, o animales o cosas así. Pues los narcotraficantes están haciendo una cosa, aparentemente están haciendo una cosa semejante a eso. Pero también muchas de estas personas que luego no se encuentran por ningún lado son llevados a la fuerza como leva, decía yo, como reclutas forzados, para esto que ha sido dado en llamar, sobre todo creo en el estado de Veracruz es donde más le han llamado de esta manera, el sicariato. Esto es, los meten de sicarios, los meten de asesinos forzados. Por eso no los encuentran, porque no están muertos, están vivos, están siendo parte de las hordas, de los ejércitos de los narcotraficantes, y obviamente pues no se pueden poner en contacto con sus familias, no pueden hacer nada para escaparse, primero porque están comprometidos hasta el cuello, y por supuesto porque el que se rebele en las empresas del narcotráfico pues no es regañado, sino simplemente lo asesinan, lo desaparecen. Y como estas, hay otras cosas que pueden estar sucediendo, como estas leyendas, digo yo que son leyendas, pero mucha gente insiste en que esto puede estar sucediendo, y no solo en México, sino en otras partes del mundo, que es el tráfico de órganos. Tomar a las personas para venderlas en el extranjero, para obtener de ellos órganos para donaciones forzadas. También para venderlos como esclavos en el extranjero, en regiones tanto de África como de la India. El problema de la esclavitud viene creciendo. Entonces el gobierno solamente está buscando a las personas, digamos, en los basureros, a la orilla de las carreteras. Estamos viviendo, creo, la peor época de nuestro país. Ni en el siglo XIX pasaban, creo, las cosas que están sucediendo en la actualidad. Estamos instalados literalmente en el horror, y lo peor es que no tenemos o no hemos encontrado todavía la forma de organizarnos y defendernos de manera efectiva. Algunos grupos indígenas, como en Chiapas, como en Michoacán, nos han dado el ejemplo. También las autodefensas, tanto del estilo de Guerrero como del estilo de Michoacán, nos han puesto el ejemplo. Van creciendo las autodefensas y los grupos armados en muchos municipios de nuestro país. El gobierno está jugando con fuego, lamentablemente, porque si se desata una guerra, se va a desatar una guerra generalizada en muchos sitios, y va a correr todavía mucho más sangre de la que está corriendo. Pero bueno, por lo pronto
la cosa es, no nos quedemos solo con la idea de que dice el gobierno de que todas las personas desaparecidas las matan, las queman y las muelen en un molcajete. Eso es imposible. Lo que está pasando son otras cosas, y tal vez otras cosas más malas, más desagradables y más terribles. Bueno, todo se ha consumado. En